Tras una devastadora tormenta, un robot encalla en una isla remota. Al despertar, comienza a interactuar con el entorno, pero su presencia provoca temor entre los animales locales. Adaptándose a las circunstancias, imita el comportamiento de un cangrejo para sobrevivir y, bajo la identidad de Russell, intenta ofrecer ayuda a los seres vivos de la isla, aunque sin ser aceptado. Consciente de la desconfianza que genera, activa su sistema de aprendizaje y, tras varios días de observación, logra descifrar los distintos idiomas de los animales. A pesar de sus esfuerzos por integrarse, continúa siendo rechazado. Ante esta situación, Russell decide activar su transmisor para solicitar ser recogido por su fábrica. Sin embargo, un rayo interrumpe el proceso, dejándolo inactivo por un tiempo. Al recuperar la conciencia, descubre que varios animales han sustraído componentes de su cuerpo, viéndose obligado a recuperarlos. En su búsqueda, su transmisor cae en manos de un mapache, desencadenando una serie de eventos que lo llevan a enfrentarse a un oso. Durante su huida, el robot accidentalmente aplasta a una gansa y sus huevos, aunque uno de ellos sobrevive. Cuando un zorro roba el huevo, Russell inicia una persecución, logrando rescatarlo y, de paso, auxiliando al zorro herido. El huevo finalmente eclosiona, y el pequeño ganso, al ver al robot, lo reconoce instintivamente como su madre. A pesar de su intención de regresar a la fábrica, Russell, ahora conocido como Ross, intenta dejar al gansito bajo el cuidado de una familia de zarigüeyas. No obstante, la madre zarigüeya le explica que el pequeño ha desarrollado un apego emocional hacia él y que, en consecuencia, debe asumir la responsabilidad de criarlo. Conmovido y activando su protocolo de ayuda, Ross acepta la tarea de cuidar al gansito hasta que sea capaz de valerse por sí mismo. Bajo esta nueva misión, Ross se esfuerza por enseñarle a alimentarse, nadar y volar. Sin embargo, los resultados iniciales son desalentadores. Mientras tanto, un zorro oportunista se aprovecha de su buena voluntad, manipulándolo para obtener beneficios. Aunque Ross es advertido sobre la torpeza del gansito y la dificultad de la tarea, persiste en su propósito. Decidido a fortalecer el vínculo, construye una vivienda improvisada e involucra al pequeño en su creación, fomentando en él un sentido de pertenencia y responsabilidad. En determinado momento, Ross debe elegir un nombre para el gansito y, siguiendo su lógica robótica, decide llamarlo 001. Sin embargo, el pequeño zorro le señala que un nombre así podría ocasionarle burlas, por lo que finalmente acuerdan llamarlo Brillo. Con el tiempo, el vínculo entre los tres se fortalece, al punto de que el zorrito le narra un cuento a Brillo para ayudarlo a dormir, transmitiéndole la idea de que su madre robot siempre lo amará. Durante una conversación, Ross le pregunta al zorro cómo es que conoce el significado del amor, pero al evitar responder, deja entrever que también fue huérfano en el pasado. Así transcurren los años y Brillo crece, aunque al convivir únicamente con Ross, comienza a comportarse como un pequeño robot. Esta conducta, lejos de acercarlo a los demás animales, provoca que lo consideren extraño, tal como ocurrió en su momento con Ross, quien para adaptarse al entorno llegó, incluso a imitar los comportamientos de los habitantes del bosque, incluido el peculiar zorrillo. En un intento por fomentar su desarrollo, Ross trata de enseñarle a Brillo a nadar, pero al no haber convivido antes con otras aves, el pequeño ganso nada torpemente, como si se estuviera ahogando. De pronto, Brillo se emociona al ver una bandada de gansos que se acerca. Sin embargo, es evidente que él es mucho más pequeño que los demás. Aunque intenta acercarse con buenas intenciones, los otros gansos, conscientes de su origen, lo rechazan cruelmente, acusándolo de ser el hijo del monstruo robot, burlándose de su manera de nadar y atacándolo físicamente para tratar de hundirlo. Ross, al percatarse de la situación, corre en su auxilio. Logra dispersar a los agresores, pero el peligro aún no ha terminado. Un pez intenta atrapar a Brillo. Desesperado, Ross lanza todo lo que tiene a su alcance para salvarlo, hasta que finalmente logra rescatarlo sacrificando incluso una de sus propias manos robóticas. Pese a ello, los jóvenes gansos regresan para atormentar a Brillo aún más, revelándole que Ross no es realmente su madre, sino la responsable de la muerte de su verdadera familia. Con el corazón roto, Brillo se aleja entristecido,
Ya en soledad, Brillo enfrenta a Ross, reclamándole por no haberle contado antes la verdad. Le reprocha que, debido a su pasado, jamás podrá ser un ganso normal. Aunque Ross intenta explicarle que todo ocurrió por accidente, Brillo, furioso, le responde que nunca podrá entenderlo, pues en realidad no es su madre. Afligida, Ross regresa al lugar donde naufragó en un intento por reencontrarse consigo misma. Allí despierta a otro robot, al cual le confiesa que desde que asumió el rol de madre, comenzó no solo a razonar, sino también a sentir amor por su hijo. Sin comprender la magnitud de estas emociones, el otro robot concluye que Ross está defectuosa y le entrega un transmisor para que pueda regresar a la fábrica y ser reparada. En su camino de regreso, Ross se encuentra nuevamente con el zorro, a quien le confiesa sus intenciones de abandonar todo y regresar a la fábrica. Es entonces cuando ambos observan en el cielo una bandada de gansos emprendiendo el vuelo, señal inequívoca de que el invierno está próximo. Comprendiendo el peligro que corre Brillo si no aprende a volar, deciden acudir a él para convencerlo. Sin embargo, Brillo, aún dolido, los rechaza, pidiéndoles que lo dejen en paz. Sabiendo que su vida depende de ello, Ross decide obligarlo a entrenar. A pesar de los constantes intentos y del esfuerzo de Brillo, las caídas son inevitables. Para aumentar sus posibilidades, el zorro y Ross logran que un halcón lo entrene, enseñándole técnicas de vuelo ágiles y piruetas que no son habituales en su especie. Impresionado por sus progresos, uno de los líderes de la próxima migración reconoce el esfuerzo de Ross, calificándola como toda una guerrera al haber logrado que su pequeño y frágil hijo pudiera volar. No obstante, le advierte que Brillo deberá entrenar intensamente durante la semana restante antes de la partida, consciente de las dificultades que aún enfrenta. Ross dedica cada día de esa semana a preparar a Brillo, quien poco a poco logra fortalecer su resistencia. Llegó el día de emigrar, y el líder informa a Brillo que, a pesar del accidente con su familia, Ross le dio una oportunidad para salvarse. Al partir, Brillo se entristece al enterarse de que Ross planeaba quedarse, y en su tristeza no se despide adecuadamente de ella. Ross, aunque aparenta estar bien frente al zorro, también sufre por la separación, pues ambos se querían como una familia. El zorrito intenta convencerla de quedarse, pero Ross rechaza la idea, enfocándose en su amor incondicional por Brillo. Así, toman caminos diferentes. Cuando llega el invierno, el zorro se refugia en su guarida, y Ross, tras cumplir su misión, activa su transmisor solicitando rescate. Mientras tanto, Brillo y la bandada aterrizan en un invernadero debido al mal tiempo, donde son atacados por robots similares a Ross. Brillo, sin miedo gracias a su experiencia con ella, se convierte en el nuevo líder y salva a la bandada, usando las técnicas que aprendió del halcón. Ross, al presentir que Brillo estaba en peligro, despierta angustiada y, al descubrir que el zorro dormía a su lado, le confiesa que apagó su transmisor para quedarse y buscarlo. El zorro le advierte que era el invierno más frío de todos, y juntos deciden rescatar a los demás animales abandonados. Ross y el zorro albergan a los animales en la guarida. Sin embargo, al regresar, encuentran caos entre depredadores y presas. Ross, débil, le pide ayuda al zorro, quien logra imponer orden en honor al sacrificio de Ross. Los animales deciden convivir en paz. Pasado el invierno, todos sobreviven. Al ver a las aves regresar, Ross corre en busca de Brillo, pero al verlo feliz y rodeado de nuevos amigos de su especie, decide no acercarse para no asustarlo. El zorro, al saludar a Brillo, lo asusta. Luego le dice que Ross lo estuvo esperando y estaría orgullosa de ver que sobrevivió. Ambos la buscan, pero no logran encontrarla, ya que una nave de la fábrica aterriza, y de ella baja una robot malvada que busca llevarse a Ross para estudiarla. Sorprendidos de que una sola de 6 robots varados haya logrado sobrevivir. Cuando Ross estaba por subir a la nave, el zorro aparece diciéndole que Brillo tenía algo importante que decirle. Ross miente para alejarse, pero la robot convoca refuerzos para capturarla. Mientras Ross y varios animales escapan, Brillo intenta hablar con su mamá, pero son interrumpidos por androides que exigen a Ross irse con ellos. Ross se niega, declarando que es una robot salvaje. Los androides atacan a los animales para capturarla, causando heridas y destrucción.
Al ver su ineficiencia, la robot malvada destruye a sus propios androides, incendiando la isla. Brillo y su bandada atacan la nave para salvar a Roz, quien, tras ser escaneada, estaba a punto de perder su memoria. Brillo rompe una ventana, pero llega tarde. Roz ya había sido apagada. Angustiado, Brillo le confiesa que la ama como a su madre. Este sentimiento reactiva a Roz, quien le responde que también lo ama y que ya era hora de volver a casa. Al intentar huir, son atrapados por la robot malvada. Roz logra someterla mientras la robot le advierte que la fábrica siempre la buscará. La nave, a punto de explotar, obliga a Roz a proteger a Brillo, guardándolo en su interior. Saltan hacia la isla en llamas, pero los animales derriban un árbol para apagar el incendio, logrando salvarlos. Todos celebran su supervivencia, pero Roz, consciente del peligro, decide irse para protegerlos. Aunque Brillo teme que Roz olvide todo, ella lo tranquiliza, asegurándole que algo en su interior siempre le permitirá recordarlo, como sucedió en la nave. Los animales desean luchar por ella, pero Roz, con tristeza, se despide, confiando en que seguirán unidos como familia. El zorro, entre lágrimas, le dice que la extrañará, y Roz promete buscar una forma de salvarse. La nave regresa para llevarse a Roz, mientras Brillo vuela cerca para despedirla. Con el tiempo, los animales viven en paz en el refugio de Roz. El zorro les cuenta historias sobre cómo una valiente robot les enseñó a vivir amablemente. Al final, Roz trabaja en un invernadero. Brillo llega, temiendo que ella no lo recuerde, pero Roz lo abraza, demostrando que su amor de madre jamás permitió que lo olvidara.